Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast, La Dosis Psicoyurle. En este capítulo quiero comenzar con algunos refranes, frases o refranes populares, ¿verdad? Que escuchamos en el día a día, en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en casa, con nuestras familias, con nuestras amistades, que suelen decir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha llegado a pasar, que escucho esa palabra que dice el querer es poder. Este refrán que se basa en la idea de que la fuerza de voluntad y la determinación son tan esenciales para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos. Y cuando nos dicen, hija, el querer es poder, o hijo, mira, el que quiere puede, ¿verdad? Sin embargo, es importante tener en cuenta que este refrán de el querer es poder no significa que todo sea posible. Hay algunos objetivos que son simplemente inalcanzables, independientemente de la cantidad de esfuerzo que se invierta, de lo mucho que tú hagas, de lo mucho que ahorres, de lo mucho que te dediques a estudiar o te esmeres bastante, ¿verdad? Hay cosas que hay que ser un poco realistas, ¿verdad? Entonces, además, este refrán no debe usarse para presionar a las personas para que logren tales cosas, tales objetivos, que no son realistas o que no les interesa. Entonces, es importante de este refrán popular que siempre lo dicen nuestros padres o lo escuchamos los abuelos o un familiar, amistad, ¿verdad? El querer es poder. Pero también hemos escuchado ese ten fuerza de voluntad. Yo en alguna ocasión en la universidad, de acuerdo con una compañera, me decía, Yurle, pero ten fuerza de voluntad. Entonces, ella se refería en ese momento a que cuidara mi alimentación, porque en ese entonces yo me enfermaba bastante, ¿verdad? Yo a veces me saltaba las comidas, estando en la universidad, estaba toda una jornada y me dedicaba a estudiar, estar en la biblioteca y me saltaba las comidas. Y llegó un momento que comencé a comer comida chatarra. Yo prefería comer la comida chatarra y había momentos que me costaba no comerla, ¿no? Ir a comerme una empanada, una papita rellena, un patacón, que me encanta un patacón, frito de patacón, y me lo tomaba con mi jugo de corozo. Entonces me decían, Yurle, pero tienes que tener fuerza de voluntad, eso no es bien para tu salud y todo. Entonces eso me quedó, ¿verdad? Entonces a partir de ese momento hice como un reseteo de que eso no está, lo que estaba haciendo no estaba bien y que me estaba afectando mucho mi salud, tanto mental como física, porque me comencé a enfermar semana tras semana. Entonces cuando nos dicen ten fuerza de voluntad, es como esa capacidad de mantenernos firmes, ¿verdad? En esas decisiones y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Tener la capacidad de postergar también. Tener esa fuerza de voluntad es tener la capacidad también de tomar una decisión y mantenerme firme. Y lo digo con los papitos que en algún momento les llega a suceder, que cuando ponen un límite, cuando ponen normas en el hogar, cuando en un colegio los directores o las coordinadoras o los docentes colocan unas normas en clase, y he visto, ¿verdad? Ponen las normas en clase, en la casa ponen normas, y hay que mantenerse firme. Si yo coloco una norma que yo he conversado con mi familia, con mis estudiantes, y todos estuvimos de acuerdo que esa es la norma que vamos a establecer y que se debe cumplir y que debemos respetar, entonces es algo que ha sido adaptado y coherente con base a nuestras necesidades. Debemos mantenernos firmes. No podemos un día decir sí, hoy lo vamos a respetar, mañana no, porque no tiene sentido. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando nos hablan de tener la fuerza de voluntad. Y también, incluso cuando las cosas están difíciles, cuando vemos un panorama desértico, por decirlo así, donde no vemos posibilidad de nada, hay que tener esa fuerza de voluntad. Y no sé si otra frase que ustedes de pronto han podido escuchar en el micro, en el bus, en el tren tal vez, es cuando vas hacia una exposición, a tu trabajo, tienes que presentar algo o te sientes mal, ¿verdad? Estás enfermo, enferma y dices, no podré lograrlo. O en cualquier situación te dicen, mira, ahí está el puesto, tal oferta laboral.
y tú dices, no, yo no puedo lograr eso, no lo puedo lograr. Y te mentalizas y lo declaras y lo decretas en tu vida, no puedo lograrlo, no lo voy a lograr, no lo lograré. O sea, utilizamos el pasado, el presente y el futuro para declarar en nuestra vida que algo no podemos lograr. Y algo que, digamos, que va más allá de analizar nuestras habilidades y limitaciones como seres humanos que tenemos. Eso está en medio de esa frase que declaramos en nuestra vida. Ver nuestra habilidad o limitación se ciega por completo, se nubla y solamente nuestro cerebro se enfoca en eso y reacciona ante eso. Y pasa mucho cuando me pasaba a mí. Yo iba a la escuela y yo decía, no podré lograr pasar matemáticas. Yo reconozco que siempre me ha costado y me ha sido muy difícil, no sé si a ti te pasa. Me cuestan las matemáticas, me cuestan mucho los números. Siempre me acuerdo una clase precisamente que estaba en la escuela y me tocaba hacer algo, no era alguna ecuación. Y literal, yo contaba estando en 10º grado. Estaba en 10º grado y contaba con los dedos, porque me costaba sumar. Y el profesor, hay una frase que nunca se me va a olvidar, me dijo, a estas alturas, contando con dedos. Y fue algo que me marcó tanto, porque dije, algo está pasando en mí, ¿verdad? Y yo siempre declaraba, antes de ir al tablero a hacer algo, cuando el profesor llamaba, yo declaraba, no voy a poder lograrlo. Y mi mente trabajaba para no lograrlo, para no lograr ese objetivo, para no sumar, para no resolver esa ecuación. Y se me volvió un reto. A partir de ese momento comencé a trabajar y me esforzaba mucho. Yo hacía cálculos, veía videos, iba a practicar a estudiantes que estaban estudiando matemática y enseñaban particularmente, y así. Entonces creo que eso fue una oportunidad, ¿verdad? Creo que el ver eso me ayudó mucho a trabajar ese no poder lograrlo. Y eso es trabajarlo día a día. Cuando nosotros declaramos algo en nuestra vida, nuestro cerebro lo aprende y dice, sí, verdad, no vas a poder lograrlo. Y todo se paraliza en nosotros, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Entonces, cuando declaramos cosas positivas, cuando nos esforzamos, cuando vemos otras alternativas para lograr eso que veía como un obstáculo, todo se ve mejor. El agua se ve más clara. Entonces, de eso quería hablarte hoy en el podcast, de la voluntad, de esa fuerza de voluntad. Y en psicología humanística y en la psicología en general nos hablan muchos profesionales de psicología, conferencistas, en el campo de salud, ¿verdad? Y digamos en la parte educativa también, de esto de la fuerza de voluntad. Hay una frase que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa es la voluntad. Lo decía uno de los grandes científicos de la historia, Albert Einstein. Y es que la voluntad es esa fuerza que nos impulsa, ¿verdad? Que nos motiva, que genera un motor, que activa la palanca para que algo se impulse. Entonces, hoy quiero recordarte de esa fuerza de voluntad que hay en ti, que de pronto ha estado por ahí, se ha visto afectada por factores externos, por problemas, por el estrés o enfermedad, por una cantidad de cosas que de pronto está sucediendo en tu vida. Y quiero decirte que eso de la voluntad es una facultad, una habilidad, ¿verdad?, intelectual que representa la fuerza de ese yo, ¿verdad?, de mi persona, para dirigir y mantener la orientación de la acción hacia ese cumplimiento de objetivos. Ese proceso mental complejo involucra la autorregulación, la planificación y esa toma de decisiones que hemos venido hablando. La voluntad nos permite establecer metas, resistir esa llamada tentación que a veces nos da, ¿verdad?, y superar los obstáculos para así nosotros lograr esos objetivos que queremos. A través de la motivación y la formación de hábitos podemos fortalecer nuestra voluntad y mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones efectivas. Cuando hay carisma, somos capaces de entrenar nuestro cerebro para tomar mejores decisiones.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La fuerza de voluntad es un concepto fundamental en la psicología y de hecho se estudia mucho. Lo estudiaron los filósofos de nuestros antepasados y se sigue estudiando en la actualidad, ¿verdad? En muchas situaciones de la vida. Y más que todo juega un papel crucial en la autodisciplina y el logro de las metas, porque la fuerza de voluntad está ligada a la autodisciplina. Se refiere a la capacidad de una persona para resistir la tentación, controlar sus impulsos y mantener ese enfoque, ¿verdad? De alcanzar ese objetivo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Aunque la fuerza de voluntad puede variar de una persona a otra, ¿verdad? Es muy diferente la forma de pensar, de sentir de los demás. Y es una habilidad que se puede aprender y desarrollar a lo largo del tiempo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, hemos escuchado mucho acerca de la autodisciplina, ¿verdad? Y lo consideran muchos autores, artículos, de que es la capacidad de controlar y regular nuestros propios comportamientos, emociones, pensamientos en función de nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Cómo me dedico? Esa, digamos, determinación, ¿verdad? Ante algo, ante eso que quiero. Y esa fuerza de voluntad desempeña un papel importante, ya que nos permite resistir a las distracciones y las gratificaciones instantáneas que pueden interferir en nuestro progreso hacia nuestras metas. El desarrollo de la voluntad es importante. Y algunas, de pronto que mencionan algunos autores, algunas técnicas que pueden ayudar a desarrollar, ¿verdad? Nuestra voluntad ¿qué incluye? Establecer metas claras y realistas, como veníamos diciendo desde el principio, dividir las metas en pasos pequeños y alcanzables, practicar la autorregulación, la capacidad de controlar mis emociones, porque muchas personas no tienen esa capacidad, no desarrollan esa habilidad, les cuesta mucho, entonces es importante autorregular. Porque la autorregulación nos permite postergar, nos permite generar gratificación cuando se debe y cuando no. Priorizar objetivos, priorizar necesidades. Entonces, a eso se refiere mucho a la resistencia a la tentación, ¿verdad? Digamos, como crear un ambiente propicio al éxito y recompensarte, obviamente, cuando logras esos pequeños o grandes metas o objetivos, y buscar apoyo y motivación en otras personas. Es importante. Hay una psicóloga y conferencista muy reconocida que se llama Kelly McGonigal. En su libro El poder de la voluntad dice: enfócate en el poder del yo. Reemplaza el pensamiento no debo por quiero. Asume un rol activo en tus decisiones y objetivos. Toma tú las decisiones y no que otro tome las decisiones por ti. Visualiza el éxito. Crea imágenes vividas de tu meta alcanzada. Esto aumenta la motivación y el compromiso. Visiónate dando esa exposición. Visiónate haciendo esa ecuación matemática. Visiónate estando en ese puesto de trabajo y lo que podrías lograr con tus potenciales. Eso ayuda a motivarte, a mejorar, a crecer y a entender también el fracaso. De que si algo no hizo, me esforcé por algo, por presentar ese IFES, por presentar esa prueba, por postular a la universidad, pero no alcancé, el puntaje fue mínimo, me faltó un punto, me faltaron 20. En la entrevista no logré encajar con una actividad, con la prueba psicotécnica. De pronto en el examen me faltó un número, la ecuación no era así. Entonces me equivoqué en un signo, puede ser. Entonces, eso cambia todo y a veces hay que entender también el visualizar ese éxito, porque a veces fracasar también es una ganancia. Listo, no me fue bien, evalúo. En otra oportunidad hacer. Va a haber muchas oportunidades y voy a poder mejorar y voy a esforzarme y voy a enfocar ahora mis metas en hacer algo que pueda ayudar a mejorar eso que de pronto fue difícil o no se dio por tales situaciones. Entonces también hay que ver en el fracaso la oportunidad. Practica la gratitud. Agradece a los demás, agradece ese trabajo donde no quedaste, agradece
llegado de pronto tarde en alguna situación por X que se te presentó y no pudiste llegar a tiempo y necesitabas eso, y no lo lograste. Por algo será, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Nada es casualidad. Entonces, agradecer a las personas que tenemos, y creo que enfocar en lo positivo de tu vida y en los pequeños logros aumenta la resiliencia y la persistencia, ¿verdad? Agradécete a ti mismo. Aplaude tú eso que hiciste, ese acto de valentía y ese paso que diste. Desarrolla la autocompasión. Sea amable contigo. Respétate. Valórate. Cultiva el respeto. No te trates por no quedar en un cargo, por no lograr encajar en una convocatoria, en ese parcial, en esa clase. No te enfoques, digamos, solamente en lo negativo, también ve lo positivo y aprende a decir, bueno, esta vez yo, Yurleide, no lo pude lograr, pero sé que tengo muchas habilidades, tengo potencial, sé lo que soy, sé mis cualidades, sé qué cosas debo mejorar, cuáles son mis debilidades y hace parte de mí. Y eso no, el hecho que no haya entrado a esa universidad, ese trabajo, no significa que soy lo peor, que no sirvo, que de nada sirve mi cara, que de nada sirve tener dinero o no tener dinero, que de nada sirve una palanca o no palanca, que coloquialmente lo decimos en mi tierra y no sé si en alguno de esos países, palanca es como que una ayudita para que entres a un trabajo por alguien o una recomendación. Entonces, esas partes, ¿verdad? Hay que ser autocompasivos y afrontar las tentaciones de forma estratégica. Planifica cómo evitar y contrarrestar. Entonces, cuando me refiero a esas tentaciones, me refiero a cuando hablábamos en el inicio, ¿verdad? Ten fuerza de voluntad. Ten la capacidad de mantener tus decisiones, de decir, sabes, hasta aquí no más, de marcar límites, de también decir, esto es lo que debo hacer para mi bien, de también dejar cosas y soltar cosas que no te están haciendo bien y que están afectando tu fuerza de voluntad. Entonces, termino con esta frase que dice, empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Lo decía Francisco de Asís y me parece una frase hermosa porque a veces estamos así, ¿verdad? En la vida estamos haciendo varias cosas a la vez, queremos acaparar muchas cosas, pero no logramos al fin ninguna. Y si no las hacemos a media o si no, las dejamos a media también. Entonces, creo que es importante hacer las cosas a su tiempo, con calma, con amor, con pasión, con conciencia, ¿verdad? Conectando siempre de lo que yo quiero, de lo que yo soy, de mis valores, de mis principios, de lo que he aprendido, lo que he mejorado, lo que me he transformado para bien. Entonces siempre debo conectar mis objetivos con lo que yo soy. Yo no puedo hacer algo que no sea coherente con lo que soy. No puedo fingir ser otra persona, estudiar una carrera porque a papá y mamá le parece lo mágico, trabajar en lo que papá y mamá o mis amistades o mi círculo dice que debo hacer, siendo incoherente e infeliz conmigo. Entonces, siempre hagamos metas, objetivos acorde a nuestras necesidades e intereses, a lo que somos, a lo que nuestras habilidades, siendo realistas conmigo. O sea, yo soy realista conmigo, yo sé lo que puedo lograr y en lo que me puedo enfocar y trabajar en cada día en mi mejor versión. Espero que te haya gustado este podcast, compártelo con tus familiares, amistades, maestros, qué sé yo, con todo tu círculo social si es posible. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.